Aleluya, bendito Dios. Vamos a buscar en el libro de Salmos, capítulo 9. Salmos, capítulo 9, verso 7. Dice Salmo 9, verso 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Gracias, gracias Padre Todopoderoso, Jehová Dios maravilloso. Gracias por este día que nos da para estar en este lugar precioso en su nombre, Padre, y para alabarle, para darle gracias por esta comunión, Padre. Bendiga a las personas que escuchan su palabra en este lugar hermoso y donde usted lleve su palabra, Jehová, por su bondad y por su amor. Gracias le damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice capítulo 9, verso 7 del libro de Salmos, dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aleluya. La palabra nos habla de la forma que Dios va a ordenar todo. Aleluya, porque Jehová lo que quiere es ordenar todo en la tierra y en todo el planeta, ¿verdad? Porque el planeta donde vivimos es de Él, y como dice el verso 7, pero Jehová permanecerá para siempre. O sea, siempre hay que saber que Jehová es eterno. Ese problema de la eternidad la gente no lo puede captar, ¿verdad? No lo puede ver, no lo puede entender. Eso de la eternidad, que es un Dios que no se termina, un Dios que siempre está ahí, siempre está presente, siempre actúa, siempre es un Dios misericordioso, y por eso dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Así es. O sea que Él siempre ha estado aquí y los hombres no han podido interpretar las cosas que le pasan alrededor, ¿verdad? Como cuando se mueren las personas, que la gente no sabe para dónde agarran. Y la gente queda averiguando para dónde agarran. Unos dicen que se quedan aquí, otros que se van, otros que van a regresar y así, ¿verdad? Pero Jehová Dios nos puso en este planeta para estar vivos aquí. Él vino por medio de Jesucristo para que nosotros vivamos, para que nosotros entendamos, porque la gente dice, Cristo vino a morir por mí, pero Cristo Jesús vino a explicar que el ser humano debe de aprender a vivir aquí en este planeta donde Jehová es Rey y Dios Todopoderoso, ¿verdad? Por eso dice, Él permanecerá para siempre. Él siempre va a estar manifiesto, Jehová Dios. Que el ser humano no tenga la capacidad ni la inteligencia de verlo y entenderlo, ese es otro problema, ¿verdad? Porque el ser humano está bien limitado mentalmente para entender ese Dios todopoderoso, y por eso dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Ahí está, mire. O sea, la gente no sabe que Dios, Jehová, juzga a los seres humanos, pero los seres humanos son juzgados automáticamente por lo que los seres humanos sienten y hablan. O sea que los seres humanos no ven que son juzgados por medio de lo que hablan. Cada persona en este planeta tiene su voz que hace que esa voz le produzca juicios en su interior, y por eso dice, ha dispuesto su trono para juicio. O sea, los seres humanos tienen que componerse. Si los seres humanos no aprenden la humildad, por ejemplo, no pueden vivir.
La gente quiere vivir en este planeta trabajando, estudiando, haciendo un montón de cosas, pero no quiere aprender a vivir con humildad, porque la palabra dice, el justo por su fe vivirá. Yo me asombro que los seres humanos se hacen cristianos, todo el mundo es cristiano, pero nadie les interesa vivir, sino que quiere ser cristiano nada más, y no se da cuenta que Él estableció la fe o la humildad para poder vivir, que es lo mismo que dice en Miqueas 6:8, humillarte delante de tu Dios. O sea, esa ley ahí ha estado y que Jesús la confirmó, que dijo que eso es lo mejor, lo más importante de la ley, que Jehová dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Imagínense que los seres humanos no saben que ser humilde es para vivir. Y si una persona no es humilde, no tiene que estar preguntando que por qué no puede vivir. O sea, todo ser humano tiene que acostumbrarse a entender de que la humildad sirve para vivir y sin humildad nadie puede vivir. Y por eso dice, ha dispuesto su trono para juicio. ¿Sí? Y mire cómo dice el verso 8, Él juzgará al mundo con justicia. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Juzgará al mundo con justicia. Que usted en su interior necesita tener paz. Usted necesita la paz. Todo ser humano necesita tener paz en su interior. Y si los seres humanos no tienen paz es por lo mismo, porque no saben qué cosa es hacer justicia. Y por eso dice, juzgará al mundo con justicia. Ahí está. Si las personas no sienten paz, es porque necesita hacer mejor las cosas. Si usted siente angustia, usted siente confusión, usted tiene que hacer mejor las cosas que usted hace, que quizá usted crea que está haciendo bien. Porque a veces la gente quiere salir de la angustia, de los temores, del miedo, miedo a la muerte, miedo a las enfermedades, y no sabe que tiene que hacer justicia, como dice Isaías. Dice que el efecto de la justicia será paz. Y así es como Dios juzga a los seres humanos, le da paz a los que hacen bien las cosas. Si usted hace bien las cosas, que es lo mismo hacer justicia, entonces Dios le va a dar paz. Pero si usted no hace bien las cosas, no puede recibir paz, ¿verdad? No puede recibir paz y ahí es donde la gente se queja o se pregunta cuál es el problema. Por eso estas tres leyes usted tiene que entenderlas. La ley de la justicia, que es la primera ley. Esta ley se necesita para buscar tener paz. Por eso dice hacer justicia, hacer justicia. Hacer justicia, que son cosas importantísimas. Y las personas tienen que aprender eso para no sentir miedo. Por eso usted, si usted siente que no tiene paz en su interior, tiene que fijarse bien qué cosa no está haciendo bien. Tiene que revisar. No es culpa de los demás, es culpa suya. Que usted tiene que saber eso y por eso dice, juzgará al mundo con justicia. O sea, Dios Jehová le va a dar paz a usted si usted hace bien las cosas. Si no hace bien las cosas, usted va a tener miedo, va a sentir angustia. Así es. Va a sentir miedo, va a sentir angustia. Que eso fue lo que experimentó Adán. Adán estaba en el huerto, él estaba bien, él estaba tranquilo, él sentía paz. Como dice que ellos no se avergonzaban. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Quiere decir que sentían paz ellos. Ellos sentían paz. Y eso es lo que se llama estar bien, ¿verdad? Delante de Dios. Y por eso dice, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. O sea, se refiere al enojo que las personas les están señalando de que el enojo es el pecado. Que si una persona se enoja es una persona pecadora. Y si una persona, y por eso dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Mire, a toda la gente se le juzga por el enojo también, por la justicia. Oiga bien, por la humildad, que es lo mismo que dice, ha dispuesto su trono para juicio, para que la gente sea humilde, para que viva.
juzgará al mundo con justicia. Mire, le va a dar paz. Y dice, mire, y a los pueblos con rectitud, o sea, la mansedumbre. Que si usted tiene mansedumbre, Jehová le va a bendecir. Jehová le va a bendecir. Pero si usted es una persona que se enoja, entonces usted va a tener problemas, va a tener angustias, va a experimentar cosas que usted no quiere. Y va a tener miedo a la muerte también, porque el enojo produce efectos sumamente negativos en el ser humano. Y dice el verso 9, dice, Jehová será refugio del pobre. Ahí está, mira. El pobre tiene que ser inteligente. A veces el pobre se queja de Dios o se queja de su situación, pero el pobre no le gusta hacer justicia. El defecto del pobre es que menosprecia a Jehová. O sea que ese es el gran problema que Jesús decía, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el problema del pobre es que cuando se encanta con un poco de riqueza, se le olvida que existe Jehová. Y eso es un error para que el pobre sufra. Y por eso dice, el pobre va a ser inteligente, porque dice, Jehová será refugio del pobre. Ahí está. Imagínese todo lo que hay en este planeta, todo lo que hay. ¿Qué es lo que lo entretiene a usted y qué cosas son las que son importantes para su vida? ¿Qué hace usted cada día, cada 24 horas del día? ¿Qué hace usted para vivir? ¿Qué hace usted? Y eso es lo que usted tiene que analizar. No tiene que estar pensando en el futuro, porque el futuro es una cosa que es interminable. Es un abismo, es una cosa que es interminable. Entonces, el pobre tiene que aprender que Jehová está ahí y aprender que Jehová es donde él se tiene que esconder. Ahí es donde usted se tiene que aprender a esconder, ¿entiende? Porque Jehová siempre va a estar ahí y Jehová es el dueño de todo. Y si Jehová le quiere dar algo, se lo va a dar. Pero si no entiende eso, y por eso dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Mira. Y por eso es que los seres humanos, cuando se enferman, ahí andan buscando dinero por todos lados, pidiendo ayuda y todo eso, para poder comprar medicamentos o a que les hagan una operación, y la gente a veces les piden unas cantidades exorbitantes de dinero y el pobre se pone a creer que eso es una solución. Y a veces si tiene familia, a todos le sacan dinero y por último terminan todos endeudados y sin entender de que Jehová es el que le puede solucionar ese problema. O sea, por eso Dios, Jehová, dice, en su reino, dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Por eso cuando la gente siente angustia, tiene que acudir a Jehová. No tiene que buscar otra cosa, más que a Jehová. Claro, si no lo entiende, si es una persona que no practica la justicia y que no busca la humildad y que no busca la mansedumbre, entonces simple y sencillamente se pierde. Y por eso dice, ¿verdad? Y dice el verso 10, por eso dice, mire, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Ahí está, mire. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Ahí está, mire. O sea que para aprender a confiar, la gente, usted oye hablar de que la gente dice que confía en Dios. Yo confío en Dios, dice la gente. Que otra gente le dice, yo confío en el Señor. Yo estoy cerca del Señor, dice, ¿verdad? Y uno se asusta y yo le digo, Dios, ¿cómo le explico a una persona que sin el nombre de Jehová uno no puede confiar en Dios? O sea, la gente cree que confía en Dios porque dice Dios nada más, o porque confía en sí mismo, pero no confía en Jehová. Como dice, mire, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Ahí está, ¿eh? O sea que para confiar en Jehová es necesario el nombre de Jehová y respetarlo, como dice, los que conocen tu nombre. Porque los seres humanos, mire, yo he conocido tantas personas
Y yo les hablo un poquito de Dios, pero cuando ya ellos me empiezan a evangelizar a mí, entonces yo me quedo callado y digo, Dios, verdaderamente la gente cree que confía en Dios. La gente no sabe qué es confiar en Dios. Confiar en Dios es entender, es respetar el nombre de Jehová. Eso es confiar en Jehová. Y cuando uno se humilla a ese nombre y lo respeta, entonces ahí aprende a confiar. Y por eso dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ahí está, mire. Por eso uno tiene que aprender a buscar a Jehová. Aquí nos habla de la experiencia de un hombre, aquí como dice, no de un hombre, sino del tipo de cristiano que existe. Este es el tipo de cristiano que existe. Libro de Oseas, capítulo 12, mire. Capítulo 12, verso 5, dice, mire, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. O sea, le está hablando lo mismo, misericordia y juicio, lo mismo, perdonar, o sea, no enojarse y ser humilde para aprender a confiar. Mire cómo dice el verso 8, dice, Efraín dijo. Efraín se refiere a las personas que le gusta hacer las cosas bien. O sea, Efraín es cuando usted dice, yo voy a hacer las cosas bien. Cuando las cosas le salen bien, pero no le da importancia correcta a Jehová Dios. ¿Entiende? Entonces dice Efraín, ¿verdad? Efraín se refiere, quiere decir fructífero. Fructífero, gente que le gusta hacer las cosas que le salgan bien, ¿verdad? Y entonces, pero no se da cuenta, como Salomón, vea que Salomón era Efrata, como se le dice, eran hombres que fructificaban, pero descuidaban a Jehová. ¿En qué descuidaban a Jehová? Mire cómo dice el capítulo 12 de Oseas, verso 8, dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, mire, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Ahí está, mire, o sea, Efraín es el que hace todo su trabajo bien, como cuando usted mira a la gente trabajando feliz y que todo lo está haciendo bien aparentemente. Pero la gente no sabe de que hay un mundo espiritual que Dios lo está viendo y por eso dice, Efraín dijo, así dice la gente, esto es lo que se llama confiar en sí mismo. Aunque nosotros seamos cristianos, uno de los grandes peligros es confiar en nosotros mismos cuando nos salen bien los negocios, cuando nos salen bien las tareas, cuando nos sale bien cualquier cosa que hacemos, entonces tenemos el peligro de que nos jactemos. Nos enorgullezcamos y ahí cometemos los grandes errores. Entonces dice, mire, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido. Mire, o sea, la gente le va bien. Y cuando la gente le va bien, tiene un gran peligro. Y dice, mire, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí. O sea, yo soy una persona honesta. Cuando usted piensa que usted es una persona honesta, tiene que tener bastante cuidado, porque eso es falta de entender qué es la fe, que es humillarte delante de tu Dios. Y por eso dice, ciertamente he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí. O sea, yo soy una persona honesta. Y dijo Efraín, y así dice la gente que confía en sí mismo, ni pecado en todos mis trabajos. Entonces le dice Jehová, mire, pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Mire, y entonces dice, me voy a ir de un solo al capítulo 13, verso 1, mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 13, para no leerle todo esto, dice, Efraín, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Ahí está, mire, cuando la gente le va bien,
y prospera, entonces habla y habla con soberbia. Ese es el grave error, el primero. Cuando a la gente le va bien, cree que es una persona honorable, con eminencia, con respaldo, con todo. Y dice que Efraín, mire cómo dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Mira, qué feo oír a la gente que habla, que produce un estado de inseguridad, ¿verdad? Cuando yo era niño y oía a mi mamá hablar y lo regañaban a uno, cuando yo iba a la escuela, yo miraba que las maestras lo regañaban y le hablaban a uno y uno les tenía miedo. Así es. Cuando uno está pequeño experimenta cosas que no las entiende, pero es porque los padres se consideran personas exitosas y por eso es que hablan así. Los maestros, porque son maestros, tienen ese título, ellos son los que dan las clases, que tienen éxito y por eso es que hablan así y producen ese miedo, producen eso que es lo que se llama señorío. Y entonces mire cómo dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, dice, mira, hubo temor. Por eso cuando uno habla, lo que tiene que aprender es hablar paz. Por eso este evangelio es para pastorear, para pastorear. O sea, la palabra la gente tiene que entenderla. Nosotros no vivimos regañando a la gente tanto, pero sí instruyendo a las personas, instruyendo para que la gente aprenda a vivir. Porque si la gente no entiende la instrucción de Jehová Dios, se muere. Imagine cuánta gente se muere sin saber nada, nada de Dios, nada. Todo el que se muere no sabe nada de Dios. Todo el que se muere no sabe nada de Dios, nada de Jehová. O sea, no sabe que Jehová ahí está y que Jehová le puede prolongar la vida. Y por eso decía Efraín, mire, cuando hablaba, dice, producía temor. Y eso tiene que tener cuidado uno, ¿verdad? Por eso cuando uno le habla a los niños, fíjese bien que les produce usted, ¿verdad? Que me decía uno de los niños pequeños, me decía, mi papi es fuerte, decía, mi papi es mi amigo de confianza, ¿verdad? Me escribía en un papel. Yo decía, Dios, ¿cómo un niño puede pensar que yo soy una persona de confianza para él? ¿Pero por qué? Porque no le hablo con autoridad ni atemorizándolo. O sea, como Efraín, como podríamos decir, ¿verdad? Y entonces, en los niños uno puede aprender mucho, porque en los niños, usted va a ver cómo son los niños cuando miran a la maestra. Y mire que los niños solo le ven el semblante a la maestra y se agachan, y se ponen así, mira, así es, le da miedo, ¿verdad? Hay otros que la mamá, cuando los menosprecia a la mamá, le tienen miedo y le hacen así, ¿verdad? Agachan su cabeza. ¿Por qué? Porque tienen esta costumbre de que los adultos tienen el problema de que cuando han prosperado, sienten que ellos son inteligentes y que tienen un respaldo, porque son personas de éxito, ¿verdad? Entre comillas, como Salomón. Mire que cuando yo comenzaba a ser cristiano, ¿sabe a quién me ponían de ejemplo? Los líderes cristianos me ponían a Salomón. Sí, ¿verdad? Y cuando nosotros inaugurábamos un templo ahí en la colonia Las Vegas, un templecito pequeño de madera, me decía una persona que pusiéramos la oración de Salomón. Ay, Dios mío, decía yo, ¿verdad? Porque estas personas miran a Salomón como lo mejor, ¿verdad? Y Salomón, yo había leído que solo había durado 60 años. Y mire, cuando hicimos este templo también, las mismas personas me decían a mí, va a dedicarlo con la dedicatoria que hizo Salomón, me decía a mí, ¿verdad? Yo decía, Dios, ¿por qué las personas no piensan como Jesús? Que Jesús hablaba con amor. Por eso les decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, ninguna palabra para como Efraín, no, sino que era cómo guiar a la gente. Y por eso usted cuando tiene hijos tiene que fijarse bien cuando les habla. ¿Qué produce usted en sus hijos cuando les habla? Yo tengo hijos grandes y cuando me miran ellos no me tienen miedo, ¿verdad?
Y si los voy a reprender por alguna cosa, ellos ya de antemano se corrigen. De antemano se corrigen. ¿Entiende? Pero no les voy a producir miedo cuando hablo. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque ese es uno de los peligros de creer de que uno es sabio en su propia opinión. ¿Entiende? Y ahí es donde se pierde. Por eso decíamos en el 12:8, mire, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Ahí está. Mientras la gente cree que es honesta y que es buena. Cuando uno pasa regañando a los demás, está diciendo de que uno es una persona así como Efraín, honesta y buena. Cuando uno pasa regañando a los demás, ese es el problema, que cree que es una persona honesta y sin serlo. Entonces cuando una persona habla así, tiene que decirle usted, es seguro que no te vas a morir, ¿verdad? Así es. Porque si se muere es que está mintiendo, ¿verdad? Entonces mire cómo dice el 13:1. Efraín, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Mira, hubo temor. Esto es el sistema que usa la prensa. Con este sistema es que pueden controlar a la gente y más a la mujer. A la mujer la atemorizan y la mujer, mira, la mujer vive con miedo, así. La mujer se agacha y no sabe a qué. No sabe a qué le tiene miedo. ¿Y sabe a qué le tiene miedo? A lo que habla la prensa. Porque ellos dicen, hemos prosperado, nuestra lengua nos ha enriquecido, dicen ellos, y somos personas honestas. Exactamente como Efraín hablan ellos, como dice acá en el 12:8. Y él dice el 13:1, dice, mire, Efraín, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mire. Fue exaltado en Israel, o sea, le dice que es cristiano. Yo soy una persona honesta y soy cristiano también. Yo conozco las escrituras. Yo soy una persona nacida de nuevo. Y le habla bonito, pero mire cómo dice, ¿ve? Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, dice. Mas pecó en Baal y murió. Ahí está, mire. Cuando habla el enojo. Ahí está. Así es. Entonces, ¿qué le pasa a la gente que se muere? Cuando habla, se muere. Cuando usted tiene enojo y habla, su cuerpo se le está muriendo. Se le está muriendo. Por eso usted mira personas que aparentemente se miran de éxito. A uno le da pesar porque explicarle todo esto a una persona que tiene éxito, entre comillas, me hace difícil, digo yo, como Jesús mismo, cuando le dijo a aquel joven, yo quiero vivir eternamente porque yo soy una persona de éxito. Así es. ¿Qué tengo que hacer? Dice, para tener la vida eterna. Yo soy una persona de éxito. Así es. Y Jesús le dijo, bueno, te voy a explicar. Y aquel hombre solo le explicó de que el problema de él era que él tenía nada más confianza en sí mismo, o sea, en las riquezas, confiaba. Y eso le producía inseguridad, ¿entiende? Como Salomón, que Salomón cuando descubrió que ya tenía 60 años, ahí se dio cuenta de que él era sabio en su propia opinión. Y por eso él recogía el proverbio que decía, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu hueso. Y entonces eso es lo que le pasa a la gente. Cuando habla, peca. ¿Cuándo es que peca la gente? Cuando habla. Cuando habla la gente peca. Si usted habla con enojo, usted peca y se muere. Cuando usted mira que la gente se muere, usted se pregunta, bueno, ¿y qué está? ¿Por qué se murió esta persona? Se muere porque habla y tiene enojo. Ese es el gran problema. Entonces, la gente no tiene ese cuidado para poder sobrevivir, como dice. Para poder vivir, la gente no tiene ese cuidado. Por eso es que Jehová siempre les advertía aquí en el libro de Deuteronomio. Mire qué bonito, ¿eh? Deuteronomio. O sea, nos habla de estas cosas que son las trampas donde han caído montones de personas. Montones de personas caen en estas trampas.
Mire cómo dice, capítulo 8 del libro de Deuteronomio, dice. Porque cuando uno ya confía en uno mismo, eso es lo que se le llama olvidarse de Jehová Dios. Cuando usted habla enojado, usted ya se olvidó de Jehová Dios. Cuando usted mira que una persona está hablando, regañando y regañando y regañando, ya se olvidó de Jehová Dios. Y cuando habla, se está muriendo. Y cuando está hablando, se está muriendo y no se da cuenta. ¿Entiende? Usted mira a la gente, a veces está en los hospitales y regaña a la gente, regaña a los doctores, regaña a las enfermeras, regaña a todo y no sabe que se está muriendo cuando está hablando. Por eso dice Efraín, dice, cuando hablaba, hubo temor, dice. Fue exaltado en Israel, es cristiano, y pecó en Baal y murió. Así es. Entonces te dice, bueno, ¿y por qué se muere la gente que tiene éxito, entre comillas? Porque no hacen esto que dice acá, en el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 11, dice, mire, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Mire, cuídate. Ahí está. Usted va a aprender a cuidarse. Cuando usted habla, usted practique. Si usted tiene niños pequeños, ¿qué les produce en ellos? ¿Qué efecto les produce a sus pequeños? ¿Qué efecto le produce a las personas que tienen cerca? ¿Le tienen miedo a usted? Le tienen miedo. Mire, cuando uno se casa, mira a la mujer linda toda, porque las mujeres son lindas. Pero de repente uno le tiene miedo a la forma de hablar de la mujer y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué le da miedo a uno? Ya cuando la mujer lo regaña, lo menosprecia y le hace un montón de mañas ahí, entonces dice uno, bueno, ¿y qué pasa? Y es por eso, porque todo el mundo no se cuida que en su corazón en esto que dice, mire, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, mira, que comas y te sacias. Ahí está. Mire, la gente cuando come dice, yo soy una persona de éxito. Cada vez que una persona come bueno, por eso va a haber personas que les gusta ir a los restaurantes y se consideran personas de éxito. Y cuando se consideran personas de éxito, entonces ya se olvidaron de Jehová Dios y no se dieron cuenta. Ahí cayó Salomón cuando él tenía todo lo que se le antojara. Él podía comprar lo que él quisiera. Y él cayó en esa trampa de caer en lo que dice aquí, cuídate, mira. No suceda, dice el verso 12, dice el 8:12 de Deuteronomio, no suceda que comas y te sacies. Edifiques buenas casas en que habite. Ahí está. Mire, cuando la gente hace una casa, se siente que es el dueño, el patrón, el jefe. Así es. Y ya no se le puede decir nada. Hay que decirle, Señor, disculpe, ¿verdad? Entiende. Y habla, y cuando habla produce ese efecto tan negativo que, como dice, produce miedo, produce temor, que era lo que hacía Eva con Adán. Cuando ella hablaba, le producía miedo a Adán. Y Adán le tenía miedo a la mamá, sí. Lo mismo le producía Dalila a Sansón. Cuando ella hablaba, le provocaba miedo, porque había aprendido a ser sabio en su propia opinión, al adquirir riquezas. Entonces cuando Dios dice, cuídate, no suceda que comas y te sacies, edifique buenas casas en que habites. Ahí está, mira. Por eso la gente cree que tener una buena casa ya es una persona de éxito y que Dios lo respalda. Es mentira, mi hermano. Ahí más bien está en más peligro de morir. En más peligro de morir la persona. Ahí peligra. Por eso usted tiene que fijarse cuando usted habla y aprenda cómo trata usted a las personas. Qué bonito ver en los niños cómo se comportan cuando usted les habla. Cómo reaccionan, ¿verdad? Y si usted los mira, no le digo que yo cuando estaba pequeño yo observaba por qué le tenía miedo a mis maestros, ¿verdad? De la escuela. Les tenía, y cuando decían, viene la directora, si es que parecía como que venían los de la DIC, venían a traerlo a uno, ¿sí es? Era tan espantoso, pero ¿por qué puede producir
un ser humano un efecto tan negativo. ¿Y por qué hay que tener cuidado en eso? Porque cuando una persona habla así, de éxito entre comillas, muere, peca en Baal y muere. Así es, peca en Baal y muere. Y mire como dice, ve, no suceda que comas y te sacies, edifiquen buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplican. Mire. Y todo lo que tuvieres se aumente. Mire, ahí está cualquiera que ha prosperado. Dice, a mi Dios más bien de mandadero lo tengo. Sí, así es. Y no se da cuenta que menospreciar al que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo más peligroso. Se imagine que se lo dijo al pueblo de Israel y el pueblo de Israel no entendió. Se imagínense que los judíos eran los dueños de Alemania cuando llegaron a trabajar. Llegó una gran cantidad de migrantes judíos a Alemania y se establecieron ahí, trabajaron y se fueron los dueños, eran los dueños de Alemania. Y dijeron, bueno, menospreciaron a Jehová. Y cuando acordaron, se levantó el diablo en medio de ellos, mire, y los quemó, los envenenó, los fusiló, los exterminó. Y no se dio cuenta. ¿Y por qué? Porque ya se olvidaron de Jehová Dios. Y las tragedias llegan cuando las personas se olvidan de Jehová Dios. Y uno tiene que tener ese cuidado todos los días. Por eso es que Jehová quiere que uno sepa por qué, cómo usted va a ser juzgado. Por lo que usted habla, fíjese bien. Y entonces dice, mire, el verso 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca, del pedernal. Mira. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y afligiéndote, probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ahí está, mire, eso es Efraín. Ahí es donde usted tiene que tener cuidado. ¿Y cómo vas a ver si usted es Efraín? Cuando usted habla. Cuando usted habla, ¿qué efecto produce en las personas que tiene alrededor? Así es. ¿Qué efecto produce? Por eso morían todos estos hombres. Estos hombres no sabían hablar. Por eso Abraham era un hombre que se le llamaban el padre de la fe, porque aún para hablarle a Jehová le decía, te ruego, oiga bien, dice, voy a hablar, he comenzado a hablar. Pero no se enoje, decía. O sea, hablaba con un respeto hacia Jehová Dios terrible. Y Job, hasta que aprendió la lección, porque Job era otro que había caído ahí. Había caído en que él podía tener autoridad. Él era un líder, un hombre de éxito. Oiga bien, con 10 hijos, con camellos, sirvientes, todo. Donde cayó Salomón, ahí cae todo el mundo, hermano. Entonces la gente no tiene cuidado. Entonces por eso uno tiene que fijarse por qué es juzgado. Entonces cuando uno habla, tiene que tener cuidado. Tiene que cuidado. ¿Mire? Entonces dice el verso 17, mire, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ahí está, mire. Si usted menosprecia a Jehová, oiga bien, y no se da cuenta, eso es triste para usted, porque su vida es difícil, le va mal. Y usted lo va a notar en cuando usted habla. Ahí lo va a notar. Si usted tiene niños pequeños, ahí observe cuando usted habla. Habla como profesora de kinder, ¿verdad? Como profesora de escuela, de correccional. ¿Cómo habla? ¿Entiende?
O sea, fíjese bien cómo usted habla. ¿Qué efecto produce? ¿Por qué? Porque cuando peca, como dice, con Baal, y muere la gente. Salomón se murió hablando. Se murió hablando. Se murió hablando. Y él se resintió con las mujeres. Y decía que aquellas mujeres eran las culpables. Y eran 1000. Imagínense. Eran 1000. ¿Qué iba a hacer el hombre? No, era él que no sabía hablar. No sabía hablar. No sabía hablar. Por eso decía, él mismo recogía en los proverbios y decía, la lengua apacible, dice, es árbol de vida. Así es. Imagínense que cuando usted habla tiene que vivir, no tiene que morir. No tiene que morir. Tiene que aprender a vivir. Tiene que aprender a vivir. Pero le voy a seguir leyendo aquí. Mire, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que nos da todo. Mire, Él te da poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Ahí está, ¿mí? ¿Qué le parece? De cierto moriréis. Se muere la gente. Cuando uno ve a la gente en este tiempo, la gente se muere más. Se muere, en este tiempo se muere la gente. Por eso a mí no me gusta la Navidad, no porque se llame Navidad, sino porque se muere el montón de gente. Porque aquí en este tiempo la gente habla más. Y la gente habla con más orgullo, con más menosprecio, más soberbia, y más rápido se muere. O sea, tienen más ansiedad las personas. No se dan cuenta que tienen que trabajar para vivir, tienen que aprender a calmarse, porque Jehová es eterno y el que se termina es uno si no sabe hablar. Y por eso es que Dios quiere, que dice, su trono para juicio. Jehová ha establecido su trono para juicio. Si usted no aprende la humildad, entonces usted se va a morir. ¿Qué le recuerda la humildad? La palabra, dice el verso 20. Mire, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Ahí está, mire, la palabra le va a recordar a usted cómo evitar morirse. Si no le escucha, allá es cosa suya. Sí. O sea, usted va a poder vivir si tiene ese cuidado. Pero si usted no tiene cuidado, no va a poder vivir. Por eso voy a leerle en el libro de Proverbios, el texto que le decía. Mire qué bonito este texto tan hermoso. Libro de Proverbios, capítulo 14, capítulo 15, verso 4. Mire. Entonces usted va a aprender a vivir, tiene que aprender a vivir. Practique cuando usted habla con la gente que tiene alrededor suyo. Y si no puede hablar, cállese, así de simple, ¿verdad? Así va a solucionar su problema. Pero si no, se va a morir. Si usted no habla con respeto, se va a morir. Y después va a quedar preguntando, hermano, ¿y por qué se muere la gente? Yo les digo, si usted entiende que la humildad no se muere. Pero si no entiende nada de eso, se va. Por eso dice, el justo por su humildad vivirá. Por eso se lo puso como la tercera ley de las leyes de Jehová. Humillarte delante de tu Dios. ¿Y qué quiere decir humillarse delante de tu Dios? Que tiene que tener cuidado lo que está hablando. Un cuidado enorme y una forma de pensar con mucho respeto a Jehová Dios, que lo estoy viendo hablar. Entonces explica aquí, mire, cómo usted va a poder vivir, cómo usted va a comer del árbol de la vida, cómo usted va a comer. Dice el capítulo 15, verso 4, dice, la lengua apacible es árbol de vida. Ahí está, ¿me? Ahí está. Cuando usted hable apacible, entonces va a vivir. Se le va a multiplicar la vida. Pero si no puede hablar, ahí ¿verdad?
Lo vamos a saludar nada más y decirle, nos vemos, ¿verdad? O sea, no lo volvemos a ver, porque no entiende que si usted habla, por eso dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, dice, ¿sí? Como la gente ha prosperado, cree que tiene autoridad para hablar como animalito. No, mi hermano, por eso Jesús, cuando aquel hombre, el centurión le habló, Jesús se sintió feliz. Y él decía, pero ni en Israel he hallado tanta humildad. Pero ni en Israel he hallado tanta humildad. Oiga bien, ni en Israel, decía él. O sea, no había ni un israelita que hablase como aquel hombre. Y era un centurión. ¿Qué le parece? Y la gente a veces no tiene nada y con un vozarrón. ¿Sí? Y usted se asusta, dice, esta gente van para el cementerio. Van para el cementerio y no se dan cuenta. Porque así cae la gente. Por eso dice, mire, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella, o sea, hablar enojado, mire. ¿Y qué efecto produce usted cuando habla? ¿Le sale aquel poco de demonios? Eso es el problema de la gente cuando habla enojada. Le sale aquel flujo de demonios, mire. Más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Por eso cuando usted no siente paz, pregúntese cómo es que usted habla. Lo primero que tiene que revisar usted es cómo usted habla. Así. Aunque el diablo le diga que habla como hable. Sí. Sí. No, mi hermano. Si usted no tiene paz, tiene que fijarse cómo usted habla. Así es. Por eso usted tiene que trabajar. Tiene que fijarse. Por eso vivir, oiga bien, estamos con un Dios que es eterno y que le dice, yo te pongo la vida y el bien, la muerte y el mal. Así le digo al mismo Adán. Ahí está, mira, el huerto. Habla bien. Así es. ¿Y qué pasó? Eva en una platicada empezó a hablar mal. ¿Mira? Eva aprendió a atemorizar. Y por eso cuando usted mira que la gente habla así, dice usted, esta gente tiene demonios y no se da cuenta. Por eso cuando usted habla, usted puede morir cualquier ratito. Por eso usted mira gente buena, gente cristiana que se va. Y usted se pregunta, ¿por qué se muere esta gente? Porque no pudo comer del árbol de la vida. No pudo comer. ¿Y qué es comer? Es aprender a hablar apaciblemente. Mire cómo dice el 3:13 de Proverbios. Proverbios 3, verso 13. Mire qué bonito dice, ¿ve? Le voy a leer el 5. El 5, mire cómo dice, ¿ve? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire, ¿qué le parece? O sea, uno no se debe apoyar en eso. Si usted le va bien, tenga más cuidado cuando habla. Sí. Si usted le va bien en cualquier cosa, se va a morir. Se va a morir. Y entonces usted tiene que tener cuidado. Fíjate, y por eso dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mire, Él mismo es el que le va a guiar los sentimientos, la vida, es Jehová. No seas sabio en tu propia opinión. Humíllate a Jehová y apártate de pensar de que las riquezas es el éxito, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Ahí está, mire. Por eso usted tiene la medicina. Y si usted no se la toma, es cosa suya. Óigame bien, por eso cuando usted trabaja, cuando usted vive, fíjese bien cómo habla. Y si hay gente pequeña ahí, o hay personas que usted les produce un efecto negativo. Hay gente que es venenosa. Mire, el mismo Adán, como dice para terminar aquí en el libro de Génesis capítulo 15, ¿ve?
Imagínense que esta mujer ya era venenosa, dice el capítulo 3, verso 17, mira. Porque la mujer ya tenía este veneno, el veneno de hablar como con Baal, y pecó, como dice, mira. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahí está, mira. ¿Qué pasaba? Le tenía miedo a Eva. Le tenía miedo a Eva. ¿Qué le parece? Y no sabía qué era. Es que Eva había aprendido de la serpiente a hablar con soberbia, con falta de respeto. Ya no respetaba a Adán. No, ya no. Mira, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí está, ¿eh? Y vas a prosperar, le dice, espinos y cardos te producirá. Entonces la gente siente miedo y siente miedo a la muerte. Usted quiere quitarse el miedo a la muerte cuando habla con respeto. Si usted no habla con respeto, el temor a la muerte le va a andar encima, clavado, como yugo. Así es. Ahí le va a andar en sus lomos. Sí. Por eso Jesús decía, Él daba la misma respuesta y la misma solución. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias. Gracias, Padre. Todopoderoso, maravilloso, excelente Dios. Gracias por tenernos aquí. Gracias por el privilegio de alabarte, de dar tu palabra. Bendiga a las personas que escuchan tu palabra, Padre, que puedan vivir, que sepan que tienen la oportunidad de vivir, Jehová. Dios maravilloso, te adoramos, te exaltamos. Gracias. Gracias que nos permite estar acá, Jehová. Gracias, le adoro, Padre. Gracias. Es maravilloso usted. Un Dios grande, perfecto.